Buenos días, vamos a empezar la charla de trastorno obsesivo compulsivo. Gracias a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina por la invitación y comenzamos. Primero, como una introducción, ¿no? Hay que saber que los pensamientos intrusivos y los comportamientos compulsivos son comunes en los seres humanos y cuando consumen mucho tiempo y o son perjudiciales, pueden constituir un trastorno mental. Se habla de más de una hora al día, tanto en los criterios DSM-5, CIE-11, que cuando constituyen este tiempo, podemos considerar que es muy compatible que la persona pueda tener un trastorno obsesivo compulsivo. Y el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de salud mental frecuentemente debilitante y a menudo grave. Se caracteriza por obsesiones, que pueden ser pensamientos, impulsos o imágenes repetidas y persistentes que el paciente generalmente considera excesivos, irracionales, ajenos al yo. Y las compulsiones, que pueden ser comportamientos o rituales repetitivos que neutralizan las obsesiones realizadas para aliviar la angustia emocional. El TOC es heterogéneo en su presentación clínica y no todos los pacientes responden a los tratamientos de primera línea. Las obsesiones y las compulsiones a menudo son crónicas y conducen a importantes deficiencias en el funcionamiento tanto social, educativo, laboral y reducen la calidad de vida. Los tratamientos más utilizados para el TOC son la terapia cognitivo-conductual y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son efectivos para reducir significativamente la gravedad de las obsesiones y compulsiones en muchos pacientes. Aún así, incluso con reducciones exitosas en la gravedad de la enfermedad, muchos pacientes continúan con síntomas residuales, deficiencias funcionales persistentes y aproximadamente la mitad de los pacientes no van a responder a los tratamientos. Acá vamos a dar un ejemplo clínico de una verdadera obsesión y compulsión. Un paciente informa que cuando tenía un poco más de 20 años experimentó dos episodios de obsesiones y compulsiones. Duraron varios meses y estuvieron separados unos de otros por algunos años. En ese momento, él era un estudiante universitario y alquiló una habitación con cocina americana. Antes de irse a dormir, no estaba seguro de si había apagado el quemador eléctrico. Esta duda le impedía dormir porque se inquietó y se sintió obligado a ir a la cocina, mirar 15 veces el hornillo eléctrico. Tuvo que repetir esta acción casi toda la noche. No tenía fantasías elaboradas sobre incendios o accidentes, pero temía que un cortocircuito pudiera provocar un accidente de incendio. Informa que recuerda vívidamente su estado de ánimo. Estaba absolutamente seguro de que había apagado el quemador eléctrico. Sin embargo, al mismo tiempo, este conocimiento fue socavado por una duda: ¿qué pasaría si no? Sintió que toda la idea y el ritual eran absurdos y ridículos, pero no pudo resistir la compulsión de volver a la cocina y comprobar de nuevo, ¿no? Con este ejemplo vamos a pasar a la epidemiología del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Se menciona que afecta hasta el 1 o el 4% de la población, tanto en niños, adolescentes y adultos, y al menos el 50% de los pacientes experimentan un curso clínico de los síntomas que duran hasta la edad adulta. La prevalencia es igual entre hombres y mujeres. La edad de inicio suele ser desde la adolescencia tardía hasta los 20 años y los hombres tienden a desarrollar el trastorno antes. Se menciona que un 10% de los pacientes ambulatorios de los hospitales psiquiátricos y viene a ser el cuarto diagnóstico psiquiátrico más frecuente, solo detrás de las fobias, trastorno por consumo de sustancias y trastornos depresivos. Solo entre el 14 y el 56% de los pacientes buscan tratamiento. El reconocimiento y diagnóstico suele retrasarse entre 8 y 10 años. Y la OMS ha estimado que el TOC se encuentra entre las 20 principales causas de discapacidad relacionado con enfermedades entre personas entre 15 y 44 años. El maestro Honorio Delgado mencionaba cuando hablábamos del TOC que era la pérdida del orden monárquico de la mente normal. En ellos, diversos fenómenos representados por determinados pensamientos, imágenes, sentimientos o impulsos se manifiestan en el foco de la conciencia en despecho de la voluntad, generando malestar y angustia, lo que conocemos como obsesión. Los pacientes reconocen estos fenómenos como irracionales, falsos o infundados. Sin embargo, son impotentes de tomar distancia de ellos y de negarles poder. De esta manera ocupan de la obsesión de modo interminable, desarrollando actos compulsivos simples, complejos rituales, causándole una gran disfuncionalidad. Luego, los conceptos europeos de obsesión, Jasper refería a la obsesión en sentido estricto como una lucha contra ideas intrusivas que parecen absurdas y ajenas a la personalidad.
Kurt Snyder, mencionaba que la obsesión es lo que se entiende cuando alguien no puede reprimir los contenidos de la conciencia, aunque los evalúa como sin sentido o como dominantes sin razón. Jasper mencionaba también que a diferencia de la duda normal, la persona tiene un conocimiento simultáneo entre lo absurdo y lo irrelevante de las ideas intrusivas y recurrentes, y demarcó la verdadera obsesión de los delirios y las ideas sobrevaloradas, en cuyos casos la persona está convencida de la relevancia del contenido. Las nociones actuales de la obsesión y compulsión, desde la época de 1980, los aspectos relacionados a la introspección y resistencia, o sea, la lucha, se han restado importancia consecutivamente en los criterios del TOC en los diagnósticos operativos. Por ejemplo, desde los criterios del DSM-4 incluyeron una opción para especificar introspección deficiente, mientras que en el DSM-5 el diagnóstico de TOC se amplía para incluir introspección ausente o creencias delirantes, lo que implica que el individuo está completamente convencido de las creencias son verdaderas. En el CIE-11 ya se incluye un subtipo de insight pobre o ausente. En la patogénesis del TOC se han mencionado factores genéticos. Por ejemplo, los gemelos monocigóticos tienen muchas más probabilidades de desarrollar síntomas de TOC que los gemelos disigóticos. Los familiares de primer grado de pacientes con TOC tienen un riesgo más alto de desarrollar el trastorno que la población general, y existe una evidencia que se transmite de forma autosómica dominante. En la neurobiología, se observa alteraciones en los circuitos córtico-estriado-talámico-corticales y anomalías neuroquímicas en la patología del TOC, que se ha demostrado que los CIR y la terapia cognitivo-conductual dan como resultado una normalización de esta tasa metabólica en estos circuitos. Otros factores como factores infecciosos, hormonales y traumáticos también se han implicado en el TOC. Una reacción autoinmune en que los anticuerpos contra los estrococos beta-hemolíticos reaccionan de forma cruzada con las proteínas de los ganglios basales. Este fenómeno se ha denominado PANDAS, que es un trastorno neuropsiquiátrico autoinmune pediátrico asociado con infección estreptocócica. Y en estos modelos que mencionan, por ejemplo, tenemos este modelo de tratamiento donde hay varias áreas, por ejemplo, un circuito frontolímbico, donde lo importante es, se busca, ¿no? Tratamientos adecuados para estas áreas, ¿no? Por ejemplo, hay miedo hay miedo, incertidumbre, ¿no? Entonces se busca tratamientos que reduzcan la hiperactividad, ¿no? De estas zonas, como por ejemplo con EARS, ¿no? Terapia cognitivo-conductual, ¿no? Estimulación transmagnética transcraneal también se busca, ¿no? Tanto hay diferentes áreas como, por ejemplo, igual el circuito cognitivo ventral, donde también se busca la reducción de esta hipoactividad, incrementar, ¿no? En esta hipoactividad que están presentando con diferentes tratamientos, ¿no? Que eso es lo que se está buscando más adelante, ¿no? Eh, en tanto tratamientos como IR, terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y estimulación magnética transcraneal, ¿no? Entre las comorbilidades tenemos que los trastornos de ansiedad, el 76% de las personas tienen un trastorno de ansiedad comórbido, que incluye el trastorno de pánico, que puede ser un 13 a un 56%, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y fobia específica. Los trastornos del ánimo representan el 63% de las personas con TOC, ¿no? Más comúnmente el trastorno depresivo mayor. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo hasta un 32%, y los trastornos neurológicos también se ven asociados, ¿no? Con personas que tienen disfunción sobre todo en los ganglios basales, como enfermedad de Huntington, Coreas o enfermedad de Parkinson. La asociación entre TOC y esquizofrenia también se ha descrito en un 12%, que se ha observado que presentan una mayor resistencia al tratamiento, déficits cognitivos, mayor disfuncionalidad y un peor pronóstico. El TOC y el DSM-5. Las investigaciones realizadas en los últimos años sugieren que el TOC y los trastornos del espectro excesivo se diferencian de los trastornos de ansiedad, mientras que en la ansiedad la disfunción estaría en la amígdala y la corteza prefrontal, en el TOC estarían en el circuito órbito-fronto-estridotalámico, como lo habíamos mencionado en los modelos anteriormente. El TOC y los trastornos del espectro excesivo difieren también de los trastornos de ansiedad en el curso, la comorbilidad, los antecedentes familiares, factores de riesgo genético, antecedentes personales y la respuesta al tratamiento. El DSM-5, publicado en el 2013, ya el TOC fue retirado de la sección de los trastornos de ansiedad y forma parte de una categoría que incluye TOC, trastorno dimórfico corporal, psicotilomanía, trastorno de escoración y trastorno de acumulación. En el TOC y el DSM-5 se incluyen dos especificadores, que es el INSIGHT, bueno aceptable,
y pobre y ausente delusional y la presencia de tics. En relación al TOC y el insight, se describe que el nivel pobre o ausente se presenta en un 2 a 4%, muestra una mayor severidad de los síntomas, una comorbilidad con depresión y una mayor duración del trastorno y una pobre respuesta al tratamiento. En relación al TOC y tics y síndrome de Tourette, también existe una pobre respuesta a la monoterapia con IRS y una mejor respuesta a la combinación con haloperidol. Acá tenemos un cuadro clínico del trastorno obsesivo compulsivo. Los pensamientos incómodos se asocian en su mayoría con miedos de contaminación o de daño a uno mismo o a los demás, dudas persistentes sobre uno mismo y pensamientos intrusivos prohibidos o tabú. Los comportamientos repetitivos consiguientes que producen alivio incluyen lavado de manos repetitivo, limpieza, el control y rituales mentales como contar. También se puede realizar conductas compulsivas para aliviar molestias visuales, auditivas, como tocar un objeto para lograr una cierta sensación táctil u ordenar o arreglar objetos hasta que se vean simétricos o parezcan perfectos. Entre los ejemplos de obsesiones tenemos de la contaminación, ¿no? Que las preocupaciones sobre la suciedad, gérmenes, desechos corporales y enfermedades, ¿no? De simetría, necesidad de las cosas alineadas de cierta manera arbitraria, agresividad, que puede ser un daño involuntario, como ser responsable de un incendio o un allanamiento. También contiene pensamientos o imágenes horribles de dañar deliberadamente a otros, como apuñalar a un ser querido, ¿no? O sexuales también, pensamientos sexuales perturbadores que no son consistentes con la orientación o las normas culturales del individuo. Pensamientos eróticos desagradables también se pueden presentar. Y religiosos que incluyen pensamientos acerca de vender al alma al diablo, pensar deliberadamente en cosas inapropiadas, pensamientos sobre figuras religiosas importantes o cometer pecados mortales. Somáticos, también miedo exagerado de contraer una enfermedad grave en ausencia de cualquier alto riesgo identificable. Y en los ejemplos de compulsiones tenemos el lavado, actividades excesivas de lavado de manos o duchas o limpieza, comprobación, encendido y apagado repetido de la estufa, releer todos los correos, ordenar, doblar la ropa justo así o acomodar el armario para que las etiquetas queden hacia afuera, contar, realizar acciones en un cierto número arbitrario de veces, como golpear cada pie 4 veces antes de levantarse de la cama. Repetir, subir y bajar escaleras repetidamente o tirar la cadena, típicamente hecho para cancelar un mal pensamiento que se sienta bien. Estos son los síntomas que normalmente vemos en niños, ¿no? Que es muy parecido a los adultos. Tenemos el miedo emocional como síntoma obsesivo principal, atención excesiva a la corrección y el error a la moralidad, miedo a no decir lo correcto, miedo a hacerse daño, ¿no? Y sus síntomas compulsivos, más que todo, son de comprobación, ¿no? Comprobación si ha ocurrido algo, será algo terrible, comprobar si uno cometió un error o repetir una pregunta varias veces. Sus efectos sobre el desarrollo, ¿no? El TOC se asocia con un deterioro del funcionamiento social, laboral y una reducción de la calidad de vida, ¿no? Cuando el TOC comienza en la niñez o la adolescencia, las personas pueden experimentar dificultades del desarrollo. Como ejemplo, los adolescentes pueden evitar socializar con sus compañeros, los adultos jóvenes pueden tener dificultades para salir de casa y de forma independiente las personas con TOC pueden imponer reglas y prohibiciones a los miembros de la familia. Las personas con problemas de contaminación pueden evitar los entornos de atención médica por miedo a la exposición de gérmenes o pueden desarrollar problemas dermatológicos, lesiones en la piel debido al lavado excesivo. En la evaluación vamos a sospechar de un diagnóstico de TOC en individuos con pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas recurrentes o persistentes o en aquellos con actos mentales repetitivos o comportamientos repetitivos. Tratamos a personas cuyos síntomas consumen mucho tiempo, más de 1 hora por día, o que causan un malestar o un deterioro clínicamente significativos. Cuando es posible, obtenemos el historial de miembros de la familia u otras fuentes confiables, además del paciente. Este es el DSM-5, ¿no? Que no vamos a hablar de todos los criterios, donde lo más importante es la definición de obsesiones, de compulsiones, lo que hemos mencionado que ocupan 1 hora, más de 1 hora diaria, causando un malestar significativo, que no es asociado a ningún tipo de sustancia, y sobre todo, especificar la introspección, si es buena o aceptable, con poca introspección, o ausencia de introspección hasta que presencia de creencias delirantes. En el diagnóstico diferencial tenemos que diferenciarlo de otras patologías, como la ansiedad generalizada,
donde los pensamientos recurrentes que están presentes generalmente se relacionan con preocupaciones de la vida real, como el trabajo o la escuela, mientras que las obsesiones en el TOC generalmente no lo son. En la fobia específica, que puede tener una reacción de miedo a objetos o situaciones específicas, sin embargo, los objetos temidos en las fobias suelen estar más circunscritos que los del TOC y no se caracterizan por rituales. En el trastorno de ansiedad social se limitan a interacciones sociales o situaciones de desempeño. La evitación o búsqueda de tranquilidad se centra en reducir este miedo social. Y en el trastorno depresivo mayor, los pensamientos rumiantes presentes en el trastorno depresivo mayor suelen ser congruentes con el estado de ánimo, no necesariamente se experimentan como intrusivos y rara vez se vinculan con un comportamiento compulsivo. También hablamos del trastorno dimórfico corporal, donde la atención se centra exclusivamente en los defectos percibidos en la apariencia del individuo, tanto en términos de pensamientos como comportamientos repetitivos, como comprobar la apariencia en los espejos. La tricotilomanía, que es un comportamiento repetitivo que se limita a tirar el cabello y no se desencadena por obsesiones. Trastorno de acumulación, que se caracteriza por acumulación excesiva de pertenencias no relacionadas con su valor y dificultad para descartarlos debido a una ansiedad asociada y la necesidad de guardar artículos. El trastorno de escoriación, el comportamiento repetitivo se limita a rascarse la piel y no se desencadena por la obsesión. Y es importante también diferenciar con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que nosotros en psiquiatría tratamos de llamarlo trastorno anancástico de la personalidad para no hacer esa confusión, ¿no? Pero tienen diferencias significativas, ¿no? Que a pesar de la similitud del nombre, no es directamente relacionado con el TOC. Está caracterizado por la preocupación por el orden, los detalles, las reglas, la organización o los horarios, hasta el punto de perder el objetivo de la actividad. Perfeccionismo, acaparamiento, adicción al trabajo y control mental e interpersonal, a expensa de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia. Será percibido como el individuo como apropiado y no es una versión subsindrómica del TOC. Los individuos no tendrán obsesiones o compulsiones francas, ¿no? Hasta llega a ser de unas características egosintónicas, ¿no? El paciente con un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no es que sufra como el TOC en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo que tiene unas obsesiones de maneras egodistónicas, ¿no? Esta es una escala de Yale Brown, que es una escala no diagnóstica, sino lo utilizamos mucho para valorar la gravedad de los pacientes, para valorar pronóstico, y donde tenemos 5 ítems en tanto obsesiones y compulsiones de cómo afectan en tanto en su vida diaria, el tiempo que le ocurre, la angustia que les puede producir, la resistencia, las obsesiones que pueden tener, ¿no? Y qué tal control de las obsesiones pueden tener, ¿no? Estos ítems normalmente pueden ser desde leve, ¿no? De 8 a 15 puntos, moderado, 16 a 23 puntos, severo, hasta 31 puntos y extremadamente severo hasta 40 puntos, ¿no? Lo podemos utilizar cada 6 meses como para poder evaluando la eficacia de los tratamientos, pero como lo vuelvo a repetir, no es una herramienta diagnóstica. En el tratamiento, la psicoeducación es vital para los pacientes con TOC. Idealmente debería proporcionarse antes de comenzar cualquier programa de tratamiento. Las personas con TOC a menudo pueden tener la creencia de que son los únicos que tienen ridículos u horribles pensamientos violentos o sexuales, por lo tanto es importante normalizar y desestigmatizar desde el principio. Los dos enfoques principales de tratamiento que se consideran de primera elección son el tratamiento farmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o el antidepresivo tricíclico, la clomipramina, y la terapia cognitivo-conductual en forma de exposición y prevención de la respuesta. Los pacientes deben comenzar con una dosis baja para mejorar la tolerabilidad, por ejemplo, fluoxetina de 10 a 20 miligramos al día. La dosis se puede aumentar cada semana, hasta cada 2 semanas, según vaya tolerando el paciente. Y, por ejemplo, hay recomendaciones, ¿no? Como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que sugieren que los pacientes con TOC que responden a una prueba adecuada de un antidepresivo serotoninérgico deben permanecer con este medicamento al menos 1 a 2 años. Si se suspende el medicamento, se recomienda que se reduzca gradualmente, por ejemplo, de un 10 a 25% cada, cada 1 o 2 meses. Cuando hablamos de síntomas leves a moderados, ¿no? Los pacientes con síntomas leves a moderados se clasifican según la puntuación de Jane Brown de 8 a 23. El tratamiento consiste en terapia cognitivo-conductual si está disponible o inicio de farmacoterapia. Se recomienda la farmacoterapia sola cuando la terapia cognitivo-conductual no está disponible, cuando el paciente prefiere el tratamiento farmacológico solo o cuando el paciente tiene algún antecedente de una respuesta adecuada a un fármaco particular.
En los síntomas graves que no responden a la monoterapia o pacientes con trastorno de personalidad comórbidos, se habla, por ejemplo, del trastorno de personalidad esquizotípico, los pacientes con síntomas graves se clasifican según la puntuación de Neil Brown de 24 a 40. Se debe considerar el tratamiento combinado con terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia cuando los síntomas del TOC son graves. El tratamiento farmacológico puede aliviar los síntomas en la medida que el paciente puede participar en la terapia cognitivo-conductual. Además, el tratamiento combinado debe ser la primera opción cuando los pacientes tienen enfermedades psiquiátricas comórbidas. Cuando hay una respuesta inadecuada, ¿no? El primer paso, en el caso de una respuesta parcial, que es una reducción del 25%, entre la sexta y octava semana, debe ser aumentar la dosis del medicamento actual, ¿no? Eh, a las 12 semanas, si un paciente ha mostrado una respuesta parcial a un agente, es posible que se prefiera utilizar estrategias de aumento en lugar de cambiar a un fármaco diferente, ¿no? Aumentar la medicación a una dosis tolerable más altas con regímenes combinados, por ejemplo, un IR con una medicación antipsicótica o un IR con una clomipramina, ¿no? Esto es importante saberlo, ¿no? Porque a veces nos podemos apresurar en cambiar el fármaco antes de tiempo y no damos chance un poco que el tratamiento puede demorar, ¿no? Entonces, por eso es importante la psicoeducación del paciente, ¿no? Antes de adelantarnos a un cambio prematuro en la medicación. El tratamiento. Si los pacientes no han logrado al menos una reducción del 25%, decimos en la escala de Gil-Brown, después de 2 semanas con dosis completa, se recomienda cambiar a un fármaco diferente, ya que los pacientes pueden responder a un fármaco mejor que otro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que también hay evidencia que sugiere lo que los pacientes que no respondieron al fármaco inicial pueden tener menos probabilidades que los pacientes sin tratamiento previo de responder a ensayos adicionales de otros fármacos. La etiqueta de resistencia al tratamiento generalmente se usa para describir a los pacientes que no han respondido al menos a 2 ensayos adecuados de clomipramina o IRS en al menos 12 semanas. Vamos a hablar de los IRS. Ningún IRS individual resultó ser más eficaz que los otros IRS para el TOC. Todos los IRS, excepto el citalopram y el citalopram, han sido aprobados para el tratamiento del TOC por la FDA. Tienen la ventaja de trabajar también en el estado anímico y trastorno de ansiedad que a menudo son comórbidos en el TOC, como lo habíamos mencionado anteriormente. Al elegir un IRS en particular, los factores que se deben considerar incluyen los perfiles de efectos secundarios individuales de cada agente, interacciones farmacológicas potenciales, las condiciones médicas comórbidas, la edad del paciente y respuesta al tratamiento anterior. Generalmente se toleran bien. Los posibles efectos secundarios incluyen problemas gastrointestinales, náuseas, diarreas, agitación, trastorno del sueño y efectos secundarios sexuales. La clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico que inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina, generalmente se tolera menos que los SIRS, ¿no? Inhibe de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿no? Las comparaciones directas entre la clomipramina y varios de los SIRS no han demostrado ser superiores para el TOC, ¿ya? Pero en general los SIRS y la clomipramina conducen a una mejoría en el 40-60% de las personas con TOC. Es posible que algunos pacientes no puedan tolerar los efectos secundarios de la clomipramina, que incluyen sedación, boca seca, estreñimiento, retraso urinario, hipotensión ortostática y retraso en la condición cardíaca. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, según su mecanismo y similitud con los IR, esperaríamos que los IR trataran eficazmente el TOC. Sin embargo, ha habido un estudio limitado de estos medicamentos en el TOC y no han sido aprobados por la FDA para el TOC. Los SID generalmente se toleran bien. Los efectos secundarios más comúnmente incluyen náuseas, estreñimiento, mareos, insomnio, sedación y efectos secundarios sexuales. La venlafaxina puede causar presión arterial elevada y aumento del riesgo de hemorragia gastrointestinal. En esta tabla que podemos ver los diferentes fármacos, podemos ver las dosis recomendadas, ¿no? Entonces vemos que el fluoxetina, por ejemplo, que es un fármaco que lo usamos frecuentemente en el TOC, llega a dosis bastante elevadas, ¿no? Igual que la sertralina, ¿no? Y la clomipramina, que puede llegar hasta dosis hasta de 250. Por eso es importante la psicoeducación del paciente, de cómo estas dosis son más altas que las normalmente podemos utilizar en otros trastornos comórbidos, pero por eso es importante hablarle desde la primera consulta al paciente sobre la posibilidad de aumento de esta medicación, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual, la interacción entre los pacientes y su familia puede servir para mantener o empeorar los síntomas del TOC. El tipo de psicoterapia con la mejor evidencia es la terapia cognitivo-conductual en forma de prevención, de exposición y respuesta.
En este tipo de terapia, el terapeuta alienta al paciente que se exponga a un desencadenante, por ejemplo, suciedad. Luego se alienta al paciente que se abstenga de participar en rituales compulsivos, por ejemplo, el lavado de manos. Y esto se va incrementando poco a poco, ¿no? Poco a poco se va subiendo para que hasta que el paciente pueda mejorar con este tipo de terapia. Pero hay diversos factores que pueden afectar los resultados de la terapia cognitivo-conductual, incluida la duración y la frecuencia de las sesiones de terapia, la presencia de comorbilidad grave con depresión grave y el grado de percepción del paciente, ¿no? Por eso al inicio de la psicoterapia, ¿no? El psicoterapeuta tiene que brindarle esta terapia y decir que sí está preparado para este tipo de terapia, ¿no? De prevención y exposición y respuesta, ¿no? Que cualquiera no lo podría realizar. Entre los antipsicóticos que se han demostrado eficaces para reducir los síntomas del TOC, que pueden agregarse tanto los IR como la cumipramina, no están aprobados por la FDA, pero se ha demostrado que el haloperidol, risperidona y aripiprazol, en mayor medida, y en menos medida la quetiapina y olanzapina, aumentan la respuesta de los IR, aunque también hay ensayos negativos. Dado el inicio tardío de la acción de los o la clomipramina, debe agregarse solo desde que el paciente no haya respondido a un ensayo de al menos 12 semanas con la dosis antidepresiva máxima tolerada, pero desafortunadamente solo un tercio de los pacientes con TOC refractarios al tratamiento muestran una respuesta significativa al tratamiento con el aumento de antipsicóticos. Y para terminar, en los tratamientos emergentes que hablamos, por ejemplo, tenemos que neurocirugía, que se deja, por ejemplo, casos refractarios al tratamiento, ¿no? Como causuloctomía, ¿no? Cinguloctomía, que estos mayormente se dejan pacientes muy refractarios, no es utilizado con mucha frecuencia, ¿no? Y se utilizan en otros países en áreas muy especializadas, ¿no? Y lo que está sí aprobado por la FDA es la estimulación magnética transcraneal, que utiliza campos magnéticos para estimular las neuronas en el cerebro, principalmente en el área motora, corteza prefrontal, dorso lateral y cíngulo anterior, y sí está aprobada para el TOC desde el 2018. ¿No? Puede ser muy beneficiosa en la forma restante del TOC, especialmente cuando se usa en combinación con una terapia farmacológica.